Soy Leonora Diamant. Me invitaron a hablar, por un lado, sobre mi trabajo como editora en Eterna Cadencia y, por otro lado, a leer un texto. Es un texto no de ficción, sino un pequeño ensayo que escribí sobre Kafka, Adorno y Walter Benjamin en relación con el mesianismo como una oportunidad política para cambiar el mundo. Me interesaba pensar si el concepto de redención todavía tenía alguna operatividad cuando las nociones de revolución, mesianismo y futuro en el presente habían perdido parte de su sentido político y la imaginación apocalíptica o libertaria había quedado desactivada. Me interesaba revisar el modo en que algunas escrituras piensan su tarea en términos de redención, escrituras de ficción y escrituras de ensayo. Textos que más o menos explícitamente creen que hay elementos que pueden y deben ser salvados, pueden ser arrancados de una historia de opresión y puestos en otra serie o constelación que libere sus potencialidades. Puntualmente empecé a releer los textos de Adorno, un filósofo donde a primera vista redención y mesianismo parecían temas completamente ajenos a su pensamiento. Sin embargo, me propuse mostrar cómo estos conceptos estaban en el centro de su teoría, tal vez un poco ocultos, como la teología lo estaba en la mesa del ajedrez del materialismo histórico, según lo describía Walter Benjamin en las tesis de filosofía de la historia. Solemos recordar más fácilmente las críticas de Adorno hacia Benjamin por la proximidad de Benjamin respecto del misticismo de su amigo Scholem, y recordamos menos el impacto decisivo que tuvieron sobre Adorno tanto el libro sobre el drama barroco alemán de Benjamin y su concepto de salvación y ruina, como las tesis de filosofía de la historia de Benjamin, donde Benjamin justamente, de modo muy abierto, sostiene un mesianismo revolucionario. No hay que olvidar tampoco que la reacción de Adorno, luego de leer el artículo sobre Kafka de Benjamin, donde éste desarrolla una lectura mística del escritor checo, es inmediatamente laudatoria. Le dice: nuestra compatibilidad en el centro filosófico nunca se me hizo tan clara como en este trabajo. Eso es lo que le dice Adorno 2 veces, con idénticas palabras casi en sucesivas cartas. Podemos acordar más o menos fácilmente que la teoría adorniana no es mesiánica en ningún sentido, ni en el sentido tradicional ni en el sentido herético. Y esto básicamente porque Adorno no tiene esperanzas. Para ser mesiánico de una u otra forma hay que tener esperanzas, hay que creer que algo del orden del mundo, de la sociedad, puede ser cambiado. Hay que tener confianza, fe, convicción, deseo, voluntad o cualquiera de las categorías que se han creado para dar cuenta de esta posibilidad. En Adorno, en los textos adornianos, este punto está por lo general escamoteado. Su dialéctica, lo sabemos, es negativa y no avanza nunca en un tercer paso positivo, afirmativo, que pueda trocarse en un programa revolucionario. O mejor podríamos decir, su programa revolucionario es concretamente la dialéctica negativa. Pero entonces vale la pena indagar un poco más este aspecto que en realidad caracteriza, me parece, la teoría adorniana. Podríamos decir que en la teoría adorniana hay posibilidad de redención pese a la falta de horizonte mesiánico. Hay redención sin mesianismo. Y es importante resaltar este punto para contrarrestar la típica imagen pesimista de Adorno. No alcanza con describir a Adorno como un escéptico, un nihilista, porque su dialéctica negativa se propone como un ejercicio permanente de redención del mundo, del desencantamiento de los conceptos naturalizados y al mismo tiempo liberación de las potencialidades de los objetos para imaginar una posible salvación de la vida dañada en la que vivimos. En el artículo que el propio Adorno escribe finalmente sobre Kafka en 1955, insiste: lo que propone la obra de Kafka, dice, es un esfuerzo sin esperanzas. Y eso es lo que hay que indagar. ¿En qué consiste ese esfuerzo que hay que realizar, que Adorno asume casi como un mandato aunque no haya esperanzas? Son muy pocas, tal vez se pueden contar con los dedos de una mano, las veces que Adorno habla explícitamente de redención.
Dos de esas oportunidades, las más extensas, ocurren en una carta a Benjamin, reflexionando justamente sobre Kafka, y de un modo todavía más desarrollado al final del libro de Adorno, Mínima Moralia. En la carta, dice Adorno, una fotografía, está describiendo a Kafka, los textos de Kafka como una fotografía de la vida terrenal, desde la perspectiva de la vida redimida, de la que no se ve nada más que una punta del paño negro, mientras que el enfoque espantosamente desplazado de la imagen no es otro que el de la cámara misma puesta en oblicuo. Eso es Kafka para Adorno, y dice en Mínima Moralia sobre Kafka, el único modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizarse a la vista de la desesperación es intentar ver las cosas tal como aparecen desde la perspectiva de la redención. El conocimiento no tiene otra luz iluminadora del mundo que la que arroja la idea de la redención. Todo lo demás se agota en reconstrucciones y se reduce a mera técnica. Es preciso fijar perspectivas en las que el mundo aparezca trastocado, enajenado, mostrando sus grietas y desgarros, menesteroso y deforme en el grado en que aparece bajo la luz mesiánica. Situarse en tales perspectivas, sin arbitrariedad ni violencia, desde el contacto con los objetos, solo le es dado al pensamiento. Ahí termina esta cita de Adorno. Vemos cómo para Adorno la redención no es la salvación efectiva, la llegada de un paraíso prometido, sino que es un punto de vista, una perspectiva. Es la luz que permite ver la vida alienada, la opresión, la sujeción, el dominio en el que vivimos. No es una luz que salva milagrosamente, que redime por la sola creencia en ella o por su sola aparición. Tampoco muestra el paraíso o una vida redimida. No muestra nada, tan solo, posibilita ver aquello que no siempre vemos. Una vida de opresión, una vida dañada por el capitalismo. La luz redentora no muestra el paraíso prometido entonces, sino el infierno en el que vivimos. Nos muestra el mundo, como leíamos recién, trastocado, enajenado, mostrando sus grietas y desgarros. El punto de vista de la redención entonces funciona más como una mediación que como un contenido mismo, porque como decía Adorno, se trata de un enfoque que está espantosamente desplazado. Es necesario ese leve corrimiento, el sutil desfase, para poder hacer verdaderamente foco. La luz redentora funcionaría como un ligero extrañamiento sobre nuestra vida cotidiana. Y como esta teología adorniana lo que muestra es el infierno y no el paraíso, es una teología inversa, como él mismo la llama. No enseña un futuro efectivamente redimido, no es teleológica, no nos muestra un más allá, no nos muestra ninguna trascendencia, sino que nos muestra lo contrario del paraíso, el horror del presente en el que vivimos. Esta teología inversa funciona también en algún sentido como el ángel de la historia de Benjamin, que mira hacia atrás. No mira el futuro como las habituales concepciones escatológicas de la salvación, sino que está de espaldas a él y sin nostalgia mira hacia atrás, porque solo le incumben los escombros del pasado. La luz de la redención en Adorno viene del futuro o de algún sitio y solo sirve para iluminar el presente y el pasado, el presente en relación con el pasado superpuesto, acoplado, montado al presente. En ese sentido, la teología inversa adorniana no puede leerse sino en sintonía con la alegoría de Benjamin. La teología inversa, la alegoría, lo que hacen es leer las ruinas, leer en las ruinas, en los escombros, la historia de los vencidos, la historia como catástrofe permanente, la no eternidad de la naturaleza. Por eso Benjamin decía que la naturaleza es mesiánica por su caducidad eterna y total. Que sea histórica la naturaleza, que pueda perecer y modificarse, significa que las cosas pueden ser de otra manera, que las cosas pueden ser redimidas. La caducidad es la buena nueva. Hay esperanzas en la falta de esperanzas. Esta teología inversa, a la que también podríamos llamar, retomando las metáforas fotográficas, teología en negativo, postula finalmente una clara negatividad.
Al ser negativa, al mostrar lo contrario, lo otro, denuncia lo mismo, señalando lo distinto y liberando simultáneamente posibilidades. Por eso también esta teología negativa adorniana lee ruinas desde la crítica, trabaja con restos desde el arte. Adorno decía que Kafka producía, lo voy a citar, arte tomando como material único la basura de la realidad. Eso es lo que tomaba Kafka. Sigue Adorno, Kafka no esboza directamente la imagen de la sociedad naciente, sino que la monta con productos de desecho separados de la sociedad muriente por lo nuevo que se forma. En vez de sanar la neurosis, Kafka busca en ella misma la fuerza salvadora, que es la del conocimiento. Las heridas que la sociedad infiere al individuo son leídas por este como cifras de la no verdad social. Ahí termina la cita. Es con los desechos, a partir de los restos, que se puede construir algo, porque esos escombros muestran de manera inversa la verdad de la opresión, la verdad de la alienación, y en ese sentido Kafka la resulta Adorno ejemplar. Sus textos valen porque son una máquina rota, descompuesta, potencia de descomposición. Ahora bien, hay que trabajar con estos desechos en tanto desechos, porque en Adorno nunca se trata de reparar, de conciliar, eso sería un arte falso. Es necesario trabajar con esos fragmentos, porque son el lugar donde sí es posible algún tipo de redención, algún tipo de fuerza salvadora. Dice Adorno, lo cito, esa promesa de salvación se enlaza con la salvación de las cosas que no están entretejidas en la conexión culposa, las cosas introcables, las cosas inútiles. A ellas apunta la más profunda capa significativa de lo caduco en Kafka, mientras que en los interiores que habitan los hombres habita la desgracia, los rincones de la infancia, lugares abandonados como la caja de la escalera, son rincones de esperanza. La resurrección de la carne debería tener lugar en un cementerio de automóviles. La inocencia de lo inútil pone contrapunto a lo parasitario. Termina la cita. No en el interior de un hogar, concepto burgués, sino en los lugares abandonados o olvidados desde el valor de cambio, donde el valor de cambio pierde operatividad. En esos lugares sí hay esperanza. Lo que habitualmente leemos como el momento utópico en la teoría adorniana, donde la dialéctica negativa podría devenir otra cosa, un momento de paz, como él mismo lo llama, un momento de no violencia del sujeto frente al objeto. En este contexto que propongo, aparece bajo su influencia benjaminiana como momento de filiación teológica. Porque si algo está claro es que Kafka pone de relieve en los textos adornianos la perspectiva teológica de sus reflexiones. No es casual que las frases que estamos citando aquí sean en su mayoría de los artículos sobre el escritor checo. Efectivamente es la constelación Kafka-Benjamin-Adorno la que posibilita estas reflexiones. Ahora bien, en el pensamiento de Adorno, la crítica junto con la filosofía es la encargada de prestar atención a estos desechos y redimir todos aquellos elementos que puedan ser redimidos en los textos. La comprensión de la obra de arte no ocurre por sí sola, la redención no ocurre por sí sola. Como decía Adorno en Mínima Moralia, el único modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizarse a la vista de la desesperación es intentar ver las cosas tal como aparecen desde la perspectiva de la redención. La filosofía y la crítica son las que deben asumir esta tarea entonces. Es necesaria la crítica para que el contenido de verdad de las obras de arte se despliegue. Todo lo que puede ser, solo puede ser gracias a la crítica que desarrolla o redime. Redimir es ejercitar la dialéctica negativa, extraer lo otro y lo no idéntico de lo idéntico, extraer la naturaleza de la historia y la historia de la naturaleza. Es, como quería Benjamin, liberar aquello que quedó sojuzgado, oprimido, violentado. Y por eso es importante que la dialéctica sea negativa. Si se supera en un nuevo estadio al modo hegeliano, ese polo se integra a su opuesto. No puede haber integración, reconciliación posibles en esta sociedad mientras haya opresión. Solo puede haber ejercicio de negación. Así, la redención adorniana no es trascendente, es aquí y ahora,
porque las posibilidades están contenidas en los modos de concebir y pensar nuestra sociedad, nuestra vida. Redención, en Adorno, es una manera de decir crítica. Gracias.